historia siempre fue la única asignatura en la escuela que verdaderamente despertaba mi interés. Casi 5 años después de no poner un pie dentro de una universidad, sigo estando convencido que la historia es la única materia que debería enseñarse en las aulas. Y esto por 2 razones completamente prácticas. Número 1. Conocer de historia es la única fuente de destreza que verdaderamente es útil en un mundo en donde quien controla la información controla el mundo. Y esto lo sé porque hasta la fecha nunca me he sentado en una mesa de negocios en donde alguien quiera hablar del teorema de Pitágoras o sobre la importancia de la fotosíntesis para las abejas que producen jalea. En cambio, ¿quién mató realmente a JFK? ¿Realmente Haití es un país maldito? ¿Qué pasó realmente con el edificio 7 el 11 de septiembre de 2001? Todas esas cuestiones históricas han sido temas de conversación que me han ayudado a engrasar la plática con la que finalmente he conseguido un trato o una venta o una chica. La razón detrás de esto es muy sencilla. Los seres humanos tenemos la tierna inclinación de hablar con seres humanos, sobre seres humanos, y resulta que, a diferencia de la física y la trigonometría y otras ciencias inútiles, la historia está llena de seres humanos. Además, la historia es la única disciplina que hace mucho más entretenido el desarrollo de la destreza del lenguaje, de conocer palabras, de saber lo que significan y de saber cómo emplearlas como fusiles en el campo de batalla. La segunda razón por la que creo que la historia, la única materia a la cual vale la pena dedicarle horas extra, es todavía mucho más importante. Entender lo siguiente o no entenderlo marca la diferencia entre la supervivencia o la caída de civilizaciones enteras. Pero antes de continuar quiero pedirte que te tomes 2 segundos para apretar el botón rojo y destruir la campana de notificaciones. Y al final, pero solo al final de haber escuchado el controvertido tema de esta semana, te pediría que me dejes saber lo que piensas al respecto. Si ya has hecho todo lo anterior, no te costaría nada más por colocar el pulgar arriba y dejar junto con él una reseña de 5 estrellas para esclavitud en la plataforma que utilices para escuchar lo que oculta el algoritmo. La razón fundamental por la que es tan importante dedicar tiempo para leer, entender y analizar libros de historia es para asimilar las más duras de las verdades humanas. Entre las más importantes están que, donde ha habido más de un ser humano, le ha seguido un río de sangre. Que aunque el bien se encuentra en todos los corazones, es el mal el que mueve a los hombres. Que todas las grandes empresas humanas, incluidas las hazañas de los hombres más poderosos, están destinados a fracasar inevitablemente. Y que toda vida es una misión contra reloj. Cuando finalmente uno tiene en cuenta la gravedad de estas verdades históricas que sellan nuestro destino como especie, uno puede empezar a decidir lo que quiere para el futuro. Un futuro que no tiene nada que ver con la Agenda 2030, con el cambio climático, con el feminismo y otras supercherías modernas que todo el tiempo te están tratando de enjorquetar por la garganta. Ese futuro se trata, o se basa más bien, sobre todas las demás cosas, en tu derecho sagrado a pensar por ti mismo. Y hablando de pensar por uno mismo, solo piensa en lo que ha pasado en los últimos 3 años. Es probable que no te hayas dado cuenta, pero nunca en la historia de la humanidad se promovieron transformaciones tan profundas que han rediseñado la forma en la que más miles de millones de personas conducen ahora su existencia. A través del miedo,
los gobiernos del mundo lograron coaccionar a las personas que ven como sus súbditos a tomar decisiones precipitadas y en contra de su voluntad. Gobiernos de todas las orientaciones políticas aprovecharon una situación extraordinaria para abolir la vida, la propiedad privada y la libertad de las personas, con el pretexto de que era la única forma de salvar vidas. Hoy sabemos que todo eso fue mentira. Y si eres una persona libre, estoy seguro que también te invadió el horror al ver la pasividad con la que la enorme mayoría de personas aceptó un modelo de convivencia, de aislamiento miserable e inhumano. Gente que aceptó la ruina de sus negocios porque así lo demandó su alcalde o su regente local. Gente que no pudo estar en los últimos días con sus familiares, mientras que un puñado de políticos se iban de putas. Todo eso pasó hace unos meses y hoy nadie se acuerda de ello. Y ahí es donde entra la importancia de la historia. Durante 3 años de fascismo sanitario he visto con mis propios ojos lo que los libros de historia me habían advertido. La mayoría de la gente es perfectamente feliz siendo ganado humano. Y ahora entiendo cómo los nazis fueron capaces de montar una industria de la muerte, ni más ni menos que en el centro de Europa, la cuna de la civilización occidental. Ahora entiendo cómo los comunistas fueron capaces de exterminar a segmentos enteros de la población en todos los rincones del mundo, llegando a liquidar la impactante suma de 100 millones de seres humanos. Ahora nadie me puede contar la forma en la que la maldad se esparce como un virus, mientras que la mayoría prefiere mirar hacia otro lado. Y ahí es donde la historia marca la diferencia para el 1% de valientes dispuestos a hacer todo lo posible para que la historia, no se repita en sus países, en sus pueblos y en sus familiares. Algo ciertamente está cambiando. En los últimos meses han brotado historias que parecen ser diques de contención inesperados que resisten contra la programación de la Matrix. La debacle de Bud Light, el fin de las acciones afirmativas, la derogación de las leyes antinatalidad en los Estados Unidos parecen marcar un cambio de tendencia en contra de los proyectos de dominación de las conciencias que se puso en marcha en Wuhan hace 4 años. Y resulta que existen mucho más personas que no están dispuestas a comer bichos, a parquear el auto para siempre o a sacrificar a los pobres en un plan delirante que no salvará al planeta. Al parecer, hay un puñado cada vez más grande de gente que no está dispuesta a entregar a sus hijos en las garras malignas de una ideología que solo pretende destruirlos desde la más tierna infancia. Resulta que hay un poco más de gente que está dispuesta a levantar la voz en contra de la censura corporativa de Internet impuesta por los capataces de Silicon Valley. Resulta que cada vez son menos los hombres que están dispuestos a soportar que se les odie por ser hombres desde las instituciones que paga con sus impuestos, que se les califique como tóxicos en los medios de comunicación por hacer ejercicio, de fanáticos si son creyentes, de peligrosos por su color de piel. Son todavía pocos, pero habrán más, los hombres que escapen de las garras de la pornografía, de las garras de bataclanas digitales sin ninguna especie de talento, de la estirpe que habita en OnlyFans o de las que habitan en Twitch o en TikTok. Resulta también que existen mujeres que han despertado al chantaje ideológico del feminismo y que se han dado cuenta de que no quieren vivir condenadas a una vida de aislamiento ideológico, enfocadas en el odio al varón, a la maternidad y a la feminidad. Hay cada día más creadores de contenido como su servidor que quieren poner su talento y su trabajo al servicio del bien, de la libertad,
de los lazos afectivos duraderos, de la convivencia real y de la producción de información que faciliten que todos estos valores triunfen. Cineastas como Eduardo Verástegui y Alejandro Monteverde, dispuestos a enfrentar a toda la industria de la mentira para arrojar un halo de luz en la oscuridad y hacerlo con un éxito que conmueve, tal como David triunfó sobre Goliat. Al final de cuentas, son las historias de resistencia las que toman más poder con el tiempo. Un puñado de hombres de un pueblo griego que se pone como escudo para que los males del oriente persa no arrasen con su civilización, por ejemplo. Y son ese tipo de historias las que enaltecen el espíritu humano, las que nos convencen de que no importa que tan breve sea nuestra estancia en este mundo, no importa que tampoco sean los recursos entre nuestras manos. En este momento, en este preciso instante, estoy vivo y doy gracias por la dificultad y el sufrimiento. Y ahora sé que puedo hacer la diferencia. El otro día estaba escuchando los argumentos de una persona que tiene nostalgia por las medidas tiránicas que los gobiernos del mundo instrumentaron con la intención de, entre comillas, salvar vidas. Y seguramente ustedes también. Seguramente tú conoces a alguna de estas personas que se convirtió en un adicto de la pandemia, que incluso hasta el día de hoy, un año después de toda esta histeria, siguen pensando que no fueron suficientes las medidas delirantes que ciertos gobiernos del mundo implementaron con la venia del Partido Comunista Chino, que fue en buena medida responsable de todo este desastre, que efectivamente le costó la vida a muchísimas personas y que hasta el día de hoy y seguramente nunca termine por pagar esas cuentas, porque nadie está dispuesto, especialmente en el mundo occidental, a hacerle frente a este mal. Y estaba escuchando a esta persona muy, muy atentamente porque, siendo de este tipo de persona, me llama mucho la atención que incluso al día de hoy esté obsesionado con la utilización de mascarillas y de que se le obliga a la gente a lavarse las manos fuera de los establecimientos y casi no sé, utilizar máscaras de gas para que estas personas no tengan, no sé, para que no tengamos contacto alguno entre personas que pudieran de alguna forma arriesgar, ¿no?, la vida de las personas. Y luego está el asunto, ¿no?, de qué tipo de vida es esa. Bueno, es el tipo de vida que los cobardes, que la gente de la gente que apuesta al mínimo y así se la vive y así se la lleva el transcurso de su vida. Ese es el modelo de convivencia que, si no hacemos algo al respecto, mucha de la gente que está en el poder te puede garantizar durante una década, 2 décadas, etcétera, ¿no? Es el set de mentalidad de personas que creen que las cosas que existen, son suficientes para llevarla tranquila el resto de la humanidad. Y a la vez son el mismo tipo de personas que
defienden histéricamente las ideologías dominantes, ¿no? Como por ejemplo la ideología de género, y utilizarían cualquier recurso posible por hacerte creer que ese conjunto de ideas estúpidas tienen que ser respetadas a toda costa. Un comediante por ahí que escuché lo ponía en términos excelentes, ¿no? Esta gente odia a la policía porque además les encanta aplaudir a los alborotadores, a la gente violenta, de movimientos extremistas por lo general, no exclusivamente, pero por lo general de izquierdas, y a la vez les encantaría una policía del pensamiento, ¿no? Esa es la dicotomía, ese es básicamente el set del tipo de personas que podemos llamar que son los agentes de la Matrix. Y los agentes de la Matrix harían todo, absolutamente cualquier cosa con la intención de quedar bien con la Matrix, ¿no? Incluso cuando la Matrix no existe, ¿no? Esta persona se convirtió para mí, no sé, es una persona con la que desgraciadamente tengo que tratar porque no me queda de otra. Y siempre la pongo de ejemplo porque este argumento que tuvo a bien repetirnos el otro día con demasiada vehemencia, ¿no? Porque esta gente le enloquece que las personas pueden decidir sobre su vida, ¿no? O sea, sobre su salud, hay gente que no concibe que el ser humano es libre a pesar de que existan personas que no son libres, ¿no? Como él. Y de alguna manera la historia de Sound of Freedom, de la película producida por Eduardo Verástegui, dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel, pues de alguna manera me recuerda que esa es la cultura a la que nos oponemos quienes pensamos diferente, ¿no? Ese es no quiero decir enemigo porque es una palabra muy fuerte, pero sí es el adversario, ese es el modelo de pensamiento que todos los días la gente libre por ejemplo, la gente que escucha esclavitud y que quiere estar informada de lo que nos oculta el algoritmo cada semana, tiene que tener en cuenta, ¿no? Esas actitudes, eso es la base del pensamiento humano, solo se puede medir a través de actitudes. Y estas actitudes que se manifiestan en esta idea corrosiva de imponerle a la gente que utilice un pañal en la boca por el resto de su vida, o que se tenga que inocular cualquier bioingeniería, no quiero decir la palabra, ya saben a lo que refiero porque es una palabra prohibida al día de hoy en las redes sociales, pero cualquier agente médico elaborado a través de bioingeniería por parte de las farmacéuticas, wink wink, bueno, hay gente que está obsesionada con que no nos quede de otra que aceptar todas los disparos, los shots, vamos a decirlo así, de las farmacéuticas. Y lo que me recuerda, el espíritu que me animó a hacer, o que me animó a hablar o de seguir hablando del tema de Sound of Freedom, fue recordarnos que si existe Hollywood, si existe la Agenda 2030, si existe el Foro Económico Mundial, si existen todas estas instituciones que chantajean a los políticos de arriba hacia abajo y que finalmente aceptan inescrutablemente todos estos mandamientos, porque esta es una religión que adora sobre todas las cosas al Estado, al gobierno, a la planificación central, a la idea de que ellos son los profetas del nuevo mundo. Toda esta gente, al final de cuentas, se ciñe con unos criterios que son
incompatibles con la idea de libertad, con la idea de poder hacer lo que arbitrariamente nos plazca y que no afecte a otras personas. La idea de tener una fe y no tener que dar explicaciones al respecto. La idea de tener pensamientos independientes a las ideas del mainstream, a las ideas que se promueven en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y a la idea de que podemos expresarlas con independencia y, claro, por supuesto, también con respeto. Ese es el espíritu que ha animado el éxito de Sound of Freedom. Ese es el espíritu que ha marcado la diferencia en estos meses a los que me refería en la versión escrita del podcast, que es que parece ser, y esto quiero subrayarlo, parece ser que existe un cambio de tendencia, un movimiento de péndulo regresando a un espacio de más sentido común, pero puede ser que esta sea solo una apariencia o que solo sea una especie de ilusión, porque como hemos visto, como es tan terriblemente constatable, la reacción de los medios de comunicación con el estreno de Sound of Freedom fue revelador, por decirlo poco. Lo que finalmente reveló es, por lo menos, una complicidad implícita de no querer de ninguna forma difundir el problema real del tráfico y la explotación sexual de menores de edad. Y esto da para mucha especulación, por supuesto. Da para mucha estela de conspiración, por supuesto. Y tampoco es raro que conspiraciones consumadas hayan abanderado la película. Eso también es innegable. Pero de eso a querer desacreditarla, precisamente porque hay gente que promueve conspiraciones independientemente de los hechos y la realidad, eso es un movimiento maniqueo y oscuro y perverso que ha quedado completamente exhibido una vez más, de que nadie puede confiar en los medios establecidos de comunicación. Nadie. Y de las redes sociales, 3/4 de lo mismo, porque al final de cuentas sabemos que mucha de la narrativa dominante, al final de cuentas se encuentra una caja de resonancia perfecta en las redes sociales, en donde lo único que se promueve es esta marea de contenido vulgar y idiotizante que atrapa el 80 al 90% del tráfico. Y cuando aparece estas, ¿cómo se puede decir? Que son diques de contención, pero también son bolas de nieve que crecen en influencia inmediata, porque la gente quiere saber lo que nos ocultan, lo que nos oculta el algoritmo. Pues crecen y crecen y crecen, y luego ya es muchísimo más difícil contener la verdad sin comprometer ya de manera muy vergonzosa la nula integridad que nos restaba. Estoy hablando de los medios de comunicación, por supuesto, que le restaba a los medios de comunicación. Y yo creo que por alguna razón, no lo sé, pero el triunfo de esta historia de The Sound of Freedom lo siento como si fuera propio. No lo sé, porque muchas veces en la esclavitud nos hemos sentido de la misma forma, ¿no? De haber sido censurados repetidas ocasiones, de haber sido acallados, de que nuestra exposición orgánica siempre se vea interrumpida por las redes sociales, a través del shadowban, a través de
un instrumentos que hemos incluso llegado a descubrir precisamente haciendo este contenido y que no sabíamos que existían y que luego averiguamos y bueno, es que esto es nuevo, esto es... En fin, nos ha hecho sentir como parte de esta historia súper conmovedora que solo escuchando, por ejemplo, en propias palabras lo que decía Tim Ballard en un podcast en Estados Unidos, en donde también estaban invitados Eduardo Verástegui, creo que, bueno, solo Eduardo Verástegui, que es el productor, que al final de cuentas ha llevado todo este proceso de quien decía además de que Disney tenía los derechos, que quedó secuestrada la película y cómo la rescató de Disney y cómo al final de cuentas Disney le dijo, sabes que esta película no la podemos hacer porque pues nos costaría la reputación hacerla. Tim Ballard dice en ese podcast que cuenta la historia conmovedora en la que el niño que aparece en la película, este primer niño que es rescatado por él, por una de sus operaciones, le regala una pieza, una joyería, una medalla de San Timoteo, y resulta que pues él es Timothy en inglés, y tenía una grabación del pasajes de Timoteo. En fin, es un movimiento muy conmovedor que incluso hace llorar a todos en el podcast, incluido Eduardo Verástegui, a los otros panelistas. Es un movimiento muy conmovedor y a lo mejor en el transcurso de la semana lo transcribo o lo convierto en un reel porque vale la pena mucho escucharlo. Y me quedé con esa sensación de alguna forma y quería hacer este capítulo porque definitivamente siento que algo está cambiando. Y no sé qué tanto tiempo podemos quedarnos con esa sensación, pero también estoy seguro de que no puede ser simplemente quedarnos con la sensación, sino que insistir. Insistir en la creación de este nuevo tipo de contenido alternativo que tiene éxito. Insistir en la importancia de solidarizarnos con la gente que piensa y promueve ideas como las que tenemos y de crear una alternativa económica viable a la creación de contenido que nos gustaría que finalmente tenga el mismo éxito. Y entonces, aquí, antes de terminar, como siempre, agradecerles haber escuchado esta nueva edición de Esclavitud, pero no sin antes agradecerles también que nos sigan en las redes sociales, en todas. Mientras existan, seguiré creando el contenido que tanto disfrutan y que tanto comparten cada uno de ustedes, y insistirles en que precisamente en la intención de crear esa alternativa, nosotros ponemos a disposición nuestros servicios. Justo en el primer enlace aquí abajo en la descripción podemos empezar a trabajar juntos en el posicionamiento de su contenido, de su empresa, de su personalidad, de cualquier tipo de contenido que necesite ser posicionado en la red. Nosotros podemos ayudarte con eso. Y lo podemos hacer mejor que muchísimas personas que pueden ofrecer el mismo servicio, pero que no tienen las mismas sensibilidades que tú. Entonces, como siempre te decimos, pues mejor trabajar con alguien que entiende que tu negocio o tu profesión dicen todo sobre lo que eres tú como persona. Y si nosotros compartimos una serie de ideas, pues por supuesto que estamos muchísimo más ávidos a poder comunicarla. Muchas gracias. Y esto fue Esclavitud.